ante la comisión que se ocupa de mí, voy a contar mi tragedia. Que no es larga, pero es una tragedia. Esta es mi tragedia. Bueno, parte de ella. Muchas veces comencé diciendo que me habían pegado. No sé si estuvo bien, pero es la verdad. Y me parece importante comenzar por la verdad. Un día yo volví al trabajo y en esa esquina paró una camioneta. Se bajaron 3 individuos, me agarraron, me subieron y me trajeron. Yo nunca le he hecho nada a nadie. Nunca le he hecho nada a nadie, ni a favor ni en contra. Yo soy un tipo correcto. Yo pagaba mis cuentas, yo iba al mercado, compraba carne, compraba pan, compraba vino. Yo no soy creyente, pero tampoco ando metido en asuntos extraños. Yo fui buen alumno en la escuela, yo nunca falté a clase. Después la vida me fue llevando por otros caminos. Hay diferentes caminos en la vida. Yo he recorrido algunos. Uno no elige todo, elige un poco. Un camino se presenta, está ahí, uno lo toma, de repente ve que no, entonces elige otro. Y a mí el camino me trajo hasta acá. Hubo un tiempo en el que estudié cálculo. También estudié italiano. Nunca puedo hablar una palabra de italiano. Nunca calculé nada. Pero no hay que ver más las cosas por eso. No es que tenía intención de quejarme, pero empezaron a pegarme desde que me metieron en la camioneta. Eran golpes y más golpes. Después vinieron los baños de agua fría. Eso es mucho peor. El cuerpo desnudo. Un chorro de agua fría. Después de meses y meses en los que hubo más golpes y baños de agua fría, me pasaron a la sala de observaciones. Después a este lugar. A veces me pregunto qué fue de María, mi ex mujer. Nosotros nos casamos. Son cosas que pasan. Al principio nos llevábamos bien. No voy a ser yo el que lo niegue, ella era buena conmigo. Pero después de un tiempo ya nada funcionaba. No voy a decir que éramos del tipo de pareja que se tiran ollas o se dan patadas. No era eso. Pero había problemas. Y nos separamos. Cuando yo llegué acá, tenía un reloj que después desapareció. Desde entonces nunca pude establecer bien en qué fecha vivo, y es por eso que decidí comenzar un calendario. Y lo empecé por el 13 de octubre, el día de mi cumpleaños. Sé que fue una pequeña vanidad. Parece que uno necesita saber en qué fecha vive. Yo comenzaba y recomenzaba mis informes
Y es por estas inmediaciones donde siempre introduzco la cuestión del reloj. Es así. Por más que quiera argumentarse, acá son las 3. Fijemos este problema de una buena vez y para siempre. Que no se me discuta, que no se me diga, que se cierren todas las bocas ante este asunto. Hay que tener algo fijo. Y yo me establecí en las 3. Es un punto inmóvil que tengo y no voy a permitir que nadie me lo mueva. Hay que tener principios. Ahora bien, pasemos a lo que de verdad importa. Yo estaba en esa esquina. Paró la camioneta, me agarraron, me subieron y me trajeron. Me pasaron los golpes, eran golpes y más golpes. Todo venía junto, alguna patada. Yo no podía discernir nada. Me pusieron un colchón en el piso. Ese era mi lugar. De ahí no debía moverme. Ellos venían. Todavía vienen. Me traen la comida. Ahora pasemos a decir las cosas como son. Cuando me trasladaron a la sala de observaciones, me di cuenta que me habían asignado un número. No sé en qué momento ocurrió lo del número, pero sí que estuvo bueno. Cantidad y no solo cualidad. Pasé a ser alguien. Al principio, ellos se comunicaban por medio de señas, de empujones. Ahora era diferente. Ahora me llamaban por mi número. Desde el principio me pidieron que hablara. Después se les ocurrió que tenía que escribir. ¿Cuánto escribo? Escriba todo. ¿Todo? Sí, escriba cómo fueron los hechos, exactamente y con detalles. Pero yo no sé cómo fueron los hechos. No importa. Usted escriba, pero informe. O volvemos al principio. Y yo no quería volver al principio. A los golpes. A los baños de agua fría. Y así comencé mis informes. Escribía uno por día. Ellos venían y se los llevaban. Me quedaba sin referencias. No recordaba exactamente lo que había escrito el día anterior. Volvía a empezar y volvía a escribir lo mismo. No lograba avanzar. Después se aburrieron. Ya no venían tan seguido. Así era más entretenido. Yo escribía, informaba, escribía cualquier cosa. Un día ellos venían y cargaban con todos los papeles. ¿Por qué me negué a hablar? No, yo no me negué a hablar. Yo cuando llegué acá di todos mis datos. Yo soy un tipo correcto. Antes, en mi juventud, yo creía que era preferible que sobrara. Ahora veo el valor de lo justo. Ni más, ni menos. Solo lo necesario. Lo justo. Mi historia es así. Yo soy de Libra. Se me exige que informe. Esas son mis coordenadas, diríamos. Sin catástrofes ni especialidades notorias. Acá el que manda es el rubio. Que no sé cómo se llama, pero digámosle el rubio. El rubio decía que yo debía hablar, después que debía escribir. ¿Pero de qué iba a hablar? No es que yo no quisiera o no supiera, es que yo me decía, ¿para qué? ¿Para qué hablar? Es verdad, yo había llegado un poco alegre, porque con el Billy habíamos estado tomando un poco de vino. No es un vicio. Una botellita, 2 botellitas, como todo el mundo. Yo en ese entonces me había separado de María. Y me había ido a vivir a la pieza del Billy. Ya había abandonado el trabajo en ese entonces. No valía la pena vivir
ese tipo de vida civil de 8 horas por día. Es que uno se levanta, desayuna, toma el ómnibus, viaja 30 minutos por día, llega, saluda, hola, ¿qué tal? Se sienta, mira los papeles, llama por teléfono, toma un café exactamente a las 10 de la mañana, después al final almuerza y después sale y toma el ómnibus de nuevo, viaja otros 30 minutos y así durante 40 años. Las calles más entretenidas. Yo estaba ahí, el Billy tenía su bicicleta, su carrito. Y así andábamos, juntando cosas. Yo me hice socio del Billy. Y así andábamos, juntando lo que se podía. Ojo, no todo te lo han regalado. La calle es dura. Bueno, ahora estaba acá. El rubio ordenó que me trasladaran a la oficina. No me quejo, pero el rubio pega que da gusto. No voy a extenderme con esto del garrote y lo otro y lo otro. Espero que se entienda así como lo digo. Garrote, agua fría, etc. El rubio ordenó que me dejaran hablar. Lo esperamos. El mundo es suyo. No se haga problemas. Hable. Diga todo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no habla? Prefiero que no me toque. Está bien, no se ponga así. Es que uno tiene derecho a que no lo estén tocando. Muy bien. Trataremos de que no vuelva a ocurrir. Es lo que yo espero. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me tienen aquí? De eso se trata. Todos dicen lo mismo. ¿Todos quiénes? No le interesa. Usted habla, usted informa y no le va a ocurrir nada. ¿No será que me confunde? Y que además de confundirme, me toca. ¡Usted le dije! Ahí empezaron dos amigos del rubio. Con una manguera de goma. Habían pasado meses y seguía doliéndome. Pero lo bueno fue que después de aquella jornada de manguera, por un tiempito no apareció nadie. Es increíble. Uno empieza a pasarla bien. Modestamente bien unos días y se cree que es para siempre. Un día oí que volvía el rubio y que venía de nuevo lo del garrote y quise ganar tiempo. ¿De dónde nos conocemos? Se equivoca. Créame que no. Déjese de pavadas y empiece a hablar. ¿Pero de qué quiere que le hable? Usted debe saberlo, por algo está aquí. ¡Vamos! ¡No se mueva! ¡Hable! ¡Hable! ¡Pero yo no hablo! ¡Hable, carajo! ¡Diga todo! ¡Pero no! ¡Sí que hablo! ¡Yo hablo! ¡No me peguen porque duele! ¡Para eso se le pega! ¡Y si no habla, seguirá escribiendo! ¡Pero yo hablo! ¡No me escucha que hablo! Yo quería decirle al rubio que tenía un razonamiento que creía que podíamos compartir. Él me decía que me pegaba para que me doliera. Yo creía que él me pegaba para que hablara. Entonces yo pensaba que si yo le decía que sufría, él iba a dejar de pegarme. Porque eso es hablar, creo yo.
hubiera ido más rápido si él hubiese escuchado mi razonamiento. Antes, si no hablaba, se me pegaba. Ahora, si hablaba, también se me pega. Pero desde que me obligaron a escribir, todo marchó por caminos mucho más suaves. Un día volvieron y me cargaron con todos los papeles. A los 10 minutos apareció el rubio. Me aplicó toda la serie. Patadas, garrote, manguera. Antes de irse, me tiró los papeles en la cara. Para que no vuelva a hacerse el inteligente. Composición: el océano. En un tiempo, yo pensaba que lo mejor era irse al océano, a una isla en el centro del océano, y allí buscar lo que hubiera. Uno supone que en el mundo existen cosas. Yo les decía que no se tenían que preocupar, que así se pasaba bien. Había mucho sol, frutas en la playa, se podía pescar, en fin. Todo lo que respecta al océano fue una buena época. Bueno, ahora estaba acá. Empecé por negarme. Después me convino a aceptar. Ya desde mucho antes de que me obligaran a hablar, desde que me obligaran a escribir, yo ya había empezado a hablar. Y dije todo lo que se me ocurrió. Vino un guardia. ¡Cállese la boca! Pasó un rato y me puse a silbar. Vino otro guardia y me dijo que silbar estaba prohibidísimo. Tenía que encontrar algo para pasar el tiempo. Y empecé a recordar. Recordé cuando era un niñito ridículo, de orejas grandes. Recordé una vez cuando me caí por unas escaleras. Recordé el tiempo en el que empecé a dejarme la barba. Yo me acuerdo que a María no le gustaba la barba. Yo creo que ella tenía una especial tendencia a la oposición. María, a vos se te está hirviendo la leche de tanto protestar. Grosero. Se acostumbró a decirme grosero. Al final, era casi la única palabra que me decía. Me parecía poco creativo.
repetir siempre la misma palabra. No es que yo no lo mereciera, quizás sí, pero hay otras palabras. Está cerdo, por ejemplo. Están todas las invocaciones a la madre de uno. Yo traté de explicarle que era mi derecho. María, la barba es una característica del sexo masculino. Le pareció que rebasaba todos los límites de la grosería. La verdad era que no me afectaba porque no quería. Pero descubrí que se trataba de un gran ahorro. A promedio de unos 15 minutos por día, invertía casi 4 días al año quitándome pelos de la cara. Esos 15 minutos que utilizaba diariamente en afeitarme, quedaban ahora para mi uso personal. Pero esa actitud mía hacia mi pasado provocó la reacción de mi mujer, que no podía verme haciendo nada. Yo traté de explicarle, pero ella ya sabía que yo era un grosero. Y toda explicación estaba de más. Hubo un tiempo en el que yo tuve un amigo que daba golpes en la pared. Yo no entendía por qué lo hacía y me daba rabia. Así que yo también empecé a golpear. Golpeé una vez y seguí golpeando hasta que me dolió la mano. Pero enseguida comprendí que había sometido a mi vecino al silencio, que él había querido comunicarse, decir algo. Y ahora ni siquiera nos podíamos pelear. Entonces, lo llamé y nos reencontramos. Enseguida pasamos a la cortesía. Por la mañana, él daba un golpe. Y yo, otro. Quería decir, buenos días. Enseguida introdujimos otros golpes. Yo golpeaba una vez. Y yo quería decir, ¿cómo estás? Entonces me preguntaba cómo estaba yo. Si era bien, yo respondía. Si era más o menos. Si era mal. La conversación se reanudaba cuando uno de los dos sentía el olor a comida. El primero que olía anunciaba con un ¡papá! Noticias de urgencia. Podía haber en cualquier momento. ¡Alerta! Y por la noche nos despedíamos con un... Después nos pusimos nombres. Empezó él diciéndome Cafuringa. Y yo le puse Repepe. Cada día más en confianza. Yo, pese a los años, todavía espero que algún día alguien me diga Cafuringa, ¿cómo estás? Pero bien sé que nada va a volver a ser como antes. Un día Repepe desapareció. Nadie me respondió los buenos días. Empecé a desesperarme y... ¡cuando me insistí! ¡Vino un guardia a ver por qué golpeaba! Pasaron los días y... empecé a extrañar a Repepe. Extrañaba la época de los golpecitos. El saludo aquel que él me deseaba por las noches.
Después habrán pasado meses. O años. ¿Serán 6 meses? ¿O 6 años? Digamos 3 años. 3 años no es mucho tiempo, sí. Pasaron 3 años y a mí todo había empezado a parecerme monótono. Extrañaba al Billy, a María, a Repepe. Fue en ese entonces cuando empecé a hacerme loco. No para los demás, sino para mí mismo. Para introducir alguna variación en mi vida. Entonces, el personal venía a ver lo que yo hacía. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a ver! ¡Miren lo que hace este! ¡Este ya anda volando! ¡Y como loco! ¡Yo hacía lo que podía! ¡Creo que a eso les gustaba! ¡Y así pasábamos entretenidos! Por la noche nunca me hice loco. Prefería dormir. Después me cansé. Al final era una obligación que yo tenía de estar haciéndome loco todos los días. Yo quería hacer cosas pequeñas que son de loco, porque yo me conozco, pero al final era una obligación. Entonces dije, basta. Basta de comedia. Vuelve a lo tuyo, que no es mucho, pero es seguro. Composición una vez por semana. Debo informar que, sometido a las leyes físicas y biológicas inexorables, a veces me masturbo. No mucho, es decir, un poco. Hasta que la cosa ocurre. ¿Se entiende? Es sucio y pegajoso. Uno tiene recuerdos, imágenes. Uno las elabora, las combina, elige posiciones, zonas. Uno también se hace un poco de trampa. No va directo al resultado. Uno trata de sacarle el mejor partido a la vida. Al principio yo era un poco bestia. Iba directo al grano. Ahora, no. Ahora puedo estarme horas en el juego. Voy y vengo. En fin, no lo hago muy a menudo. Una vez al mes, a veces una vez por semana, rara vez 3 días de corrido. No voy a hablar demasiado sobre mi vida sexual. Yo había mentido. Pero lo peor es que me había mentido a mí mismo. Y un día dije, ¿quién soy yo para que no se me pueda mentir? Yo había empezado a despreciar a los demás porque no se desprecian a sí mismos. Yo durante años había estado sometido a un prolijo autodesprecio, por mentiroso y por otros asuntos. Pero los demás también tienen sus asuntos. Y los asuntos son mucho peores que las mentiras. Yo a veces le mentía a los demás y un poco a mí mismo de vez en cuando, pero no tenía muchos asuntos. Y un día dije, no va más. Ya vendrán tiempos de justicia en este mundo y veremos quién se ha despreciado más a sí mismo, quién ha tenido más asuntos y si se ha hecho concesiones respecto a las mentiras y respecto a los asuntos. No creo que nadie se haya despreciado como yo lo hice en mis años cínicos, en mis años duros, de obligación moral, para con los bienes ajenos, para con las mayorías, por respeto a las minorías, no con buen derecho, con prohibiciones. Y cuando algo se me ha estado concedido es porque ya no tiene mayor importancia. Y lo mejor, está terriblemente prohibido. Yo adquiría un compromiso y después no me animaba a renunciar. Pero yo sentía que no me veía atado a eso para toda mi vida. Pero aún así debía mantenerlo, para que no se dijera que primero empeñaba mi palabra y después me desdecía. Si yo había adquirido un compromiso cuando tenía 20 años y ahora tengo 30, 40, yo no entendía por qué
Tenía que seguir atado a lo que había dicho aquel joven. ¡Yo no puedo! ¡No se ve que no puedo! Entonces yo ya estaba oliendo a rata, a traidor, a un traidor a sus propias palabras. Entonces yo era un inmoral. Cuando encuentro algo poco moral en mi pasado, lo cambio. Siempre prefiero no quedar sin pasado. Es mi historia. Desde hace no mucho se me permite salir del colchón y andar por el patio. Después vuelvo a mi sitio y escribo. ¿Sobre qué? No sé. Paso todo el tiempo que puedo fuera del colchón. Gozo de mayores libertades. Esa es la expresión correcta. No existe la libertad. Existen permisos a los que uno accede temporalmente. A veces me pregunto, ¿dónde estoy? ¿Será ayer? Uno es lo que hace. Uno ve las cosas de donde está. Y uno hace cosas. Y uno es eso. Y no hay más. Pero debería haber algo más. Debería existir lo que uno hace, más lo que uno piensa, más algo. Pero parecería que con pensar y con hacer ya hay bastante argumento. Eso es lo importante. Siempre tener un argumento. Acá siguen siendo las 3 y continúo mintiendo para seguir en marcha. Para creer que marcho. No he dicho nada cierto en todos estos años. Le he mentido a todo el mundo. Quizás esto también sea una mentira. Pero aún avanzo. Parecería que no, pero sí. Me muevo. Hago lo posible. Lo humanamente alcanzable. El día de mi cumpleaños, me hacía una pequeña fiesta. Trataba de imaginar la noche en que nací. Mi madre debe haber sido feliz. Sufriente, pero feliz. Un hijo. Traer a alguien al
Yo iba a ser el futuro. Iba a cumplir los sueños de mi madre y de mi padre. Pero no. Algo no anduvo bien, no funcionó como debía. El rubio y todos sus ayudantes estaban interesados en saber qué pensaba yo del país. Si respondía que el país antes era un desastre y ahora era una catástrofe, me decían que yo estaba en contra del país. Si respondía que el país antes estaba bien y ahora estaba tan bien que no había con qué comparar, era mucho peor. Yo no estoy habituado a pensar en algo tan grande como un país. Yo soy más modesto. Miren, yo pienso así. El Billy y yo tenemos para comer hoy y para comer mañana. Hemos pagado el alquiler, podemos tomar un poco de vino, escuchar la radio. La cosa empieza pasado mañana. Ahí ya no tendremos para comer. Entonces, hay que pensar, por lo menos, en dos problemas. En pagar el alquiler del mes que viene y en la comida de pasado mañana. Y eso no es poco. Un día probé lo contrario. Ellos me decían que no me importaba el país, que me daba lo mismo una cosa que la otra, que es mejor que todo el mundo esté bien porque así es más aliviado para nosotros estar mal. Entonces les hablé del país, de la patria, de nuestros héroes y lo demás. El país marchaba, la gente elegía un partido, un presidente, la banda, la música y el director. Siempre eran los mismos, las mismas familias. Lo cual quería decir que la mayoría estaba conforme. La mayoría elegía. No, nosotros lo que queremos es que tal partido lo gobierne y que fulano sea presidente, como lo fue su padre, como lo fue su abuelo, como lo fue su tío. No me fue muy bien con estas respuestas que podríamos llamar moral. Ellos me decían que no había que hacerle caso a la mayoría, que la mayoría no sabe lo que elige, no sabe lo que vota. Entonces, probé otro camino, que podríamos llamar político-social. ¡Compatriotas! ¡Este país es la más de mierda que se pueda concebir! Y yo no me explico cómo todavía puede existir un país así. Acá no funcionan los ferrocarriles, no funcionan los hospitales, no funciona el correo. Este país es una mierda porque no funciona. Pero además, compatriotas, en este país hay algunos que tienen mucho, otros que tienen poco, y hay algunos que no tienen nada. La minoría que gobierna son los que tienen mucho, lo cual quiere decir que la mayoría siempre los elige, y la mayoría no tiene ningún interés en mejorar, y le gusta que la pisoteen, que la escupan y que la meen. Obsérvese detenidamente el orden. ¡Pisoteen! ¡Escupan y meen! Es que uno no sabe qué pensar de la mayoría de este país, que siempre elige a los mismos, y todo se ha ido a la mierda. Es como si la mayoría tuviera un gusto especial por el mierdarse hasta los pelos. Por lo que uno ve en la calle, este país está en guerra, y la mayoría ni se entera. Hay guerra para comer, para conseguir un médico, para sentarse en el ómnibus, para buscar un trabajo, hasta para encontrar un cajón de muerto hay guerra. La mayoría ni se entera. Además, este país, bendito lugar sobre el planeta, siempre ha sido así. Mi padre me decía que cuando él era niño, este país ya era una montaña de estiércol. Y lo mismo decía mi abuelo. Y lo remontaba al tiempo de su padre.
Desde el principio hemos vivido en una montaña de cascotes, hijo mío. Aún así, yo deseo gloria eterna a esta sabia mayoría que no se doblega ante nada y que siga adelante con su obra magna de liquidar definitivamente todo. O sea, repetir que el país está como está no por culpa de una minoría, sino por obra y gracia de la sagrada mayoría. Yo, señoras y señores, no sé si soy parte de la mayoría o de la minoría, pero estoy dispuesto a enfrentar el destino que nos toque en este país de la caca, ya sea yo de los más o de los menos. Y punto. Pasé unos meses muy mal después de esta declaración de principios. Como ellos siempre estaban mencionando la mierda, yo pensé que ponderándole la cosa se alegraría. Pero no. Lo tomaron muy mal. En un sentido patriótico también personal. Según ellos, de mis palabras se desprendía que todos en este país éramos una mierda. Siendo ellos parte del país, claro está que ellos eran lo que el país era. En eso la razón es asistida. Pero entonces, ¿qué cosa aquí? Cuando se mencionaba la mierda, razonaban ellos, había que dirigirse solamente a una persona, a un individuo. Y ese era yo. La única mierda de este país y del mundo. Alguien que apestaba a kilómetros de distancia, no solo a caca y a pichí, sino también a mugre vieja, a vómito de mortadela con vino tinto y a cama sudada. Que por personas como yo decían, el país está como está. Y así se hace justicia. Yo, la mierda. Era algo con lo que no había soñado ni siquiera en los momentos de mayor vanidad. Personificar solo en mí el conjunto de materias fecales y similares del universo. Por tanto, a veces me pegaban si decía mucho. Otras veces me pegaban si decía poco. Y también me pegaban si no decía nada. Esa era la causa de mi silencio. Y nunca pude saber qué opinaban ellos. Ya es demasiado tarde para saber qué opinan ellos. Hace mucho que dejé de calcular. Aunque parezca mentira, dejé de hacerlo. Precisamente yo, que calcularía distancias, presupuestos, consumos, volúmenes. Hace unos días descubrí que tengo canas, que se me cae el pelo. Este es un asunto en el que no debí meterme. Ya estoy harto de todo, ya. Ya nada me importa nada. Pero uno no es consecuente. Uno encuentra una verdad de este tipo y no es capaz de llevarla hasta el final. Uno cae otra vez en el engaño. Elige vivir. Había pensado terminar diciendo que yo había muerto. Que ya bastaba de esta farsa. Pero no. Todavía conservo ciertas ilusiones. Uno es iluso y no puede evitarlo. Digamos que mañana es 13 de octubre. Mañana. Mi cumpleaños. Solo eso pido. Una fecha. Un número.
Porque si no se me concede, yo creo que se me va a conceder. Si esto no se me concede, en el caso de que esto no se me concediera, entonces me pregunto yo, ¿qué carajo hacemos?